Hola, buenos días. Hablar de la cantidad de sanguijuelas que viven fomentando la ignorancia de quienes les siguen es como cuando vas a la montaña y empiezas a remover la mierda de las vacas en un prado. Igual. ¿Por qué os digo esto? Porque su forma de vivir es a costa de mentes cerradas, que necesitan que alguien les diga lo que tienen que creer y lo que no, y sobre todo lo que tienen que pensar. Normalmente esta gente lo que hace es repetir lo que dicen los gurús de la desinformación que ganan millones pagados por las administraciones del PP y de Vox, como por ejemplo Telemadrid, una cloaca donde se reúne toda la mafia mediática de ultraderecha, desde el debate hasta de Objetive. Por ahí pasan todos, cobrando, claro. No verás en Telemadrid ningún periodista con cara y ojos que rebata las mentiras y los bulos que allí se esparcen. Estos que encontramos en las redes sociales son sanguijuelas que repiten como loro lo que oyen y ven en esos medios. No aspiran a ganar millones, pero les basta con lo que les paga TikTok, YouTube o cualquiera otra red social, donde esparcen sin dignidad ninguna todas las mentiras y bulos que los que sí ganan millones, como Inda por ejemplo o Jiménez Los Santos, sueltan a diario por los medios a su alcance. Aquí tenemos a los Bitoquiles, a Luis Pérez, Negre y unos verdaderos maestros en el arte de mentir y lanzar bulos. Y nuestras sanguijuelas de TikTok o de YouTube o de cualquier otra red social repiten como loros todas las mentiras y bulos que previamente han recogido de las redes. Y vosotros os preguntaréis, ¿dónde ha quedado la dignidad de esas personas? ¿Se sentirán orgullosos sus familiares y amigos? Es muy posible que pertenezcan a la misma especie de homínido a los que la dignidad no les diga nada y que su honestidad resida en la cuenta corriente en la que reciben los pagos de TikTok o de YouTube. Inda, por ejemplo, recibe 2 millones de euros solo de la Comunidad de Madrid. Ahora empezar a contar las comunidades donde gobierna el PP. Lo que recibirá de Valencia, lo que recibirá de Andalucía, lo que recibirá de Murcia, lo que recibirá de Castilla y León, o sea, de todas. Echad cuenta y veréis el dinero que nuestros impuestos pagan y a dónde van a parar. Porque la lista es larga. Maruenda, Los Santos, Herrera, Farreras, Pastor, las dos, Pastor, Iker Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestras sanguijuelas, esas que cuando las descubres te lanzan a sus acólitos a que te denuncien por un acoso o intimidación que solo existe en sus escasas neuronas, aspiran a llegar algún día a formar parte de esa feligresía del bulo y la mentira para cobrar, sin ninguna dignidad, lo que ya están cobrando los mentirosos profesionales. No van a alcanzarlo nunca, pero bueno, esos son sus sueños húmedos. Para informarse verazmente se necesita pensar, darle al coco. Y eso no se les da muy bien a los cientos y miles de ignorantes que les siguen. Hay una razón de peso, y es que para tragarse esos bulos y mentiras, solo necesitan ver y oír. Y para desmentirlos e informarse verazmente, lo repito, necesitan pensar y contrastar las noticias que te dan sin esperar nada a cambio. Cuando hablamos de la prensa mediática, hablamos de la prensa de ultraderecha que paga con nuestros impuestos el PP Vox. Cuando hablamos de opinión publicada, que no es lo mismo que opinión pública, nos referimos a la opinión de cientos y cientos de ultraderechistas de la pluma, el micrófono o la cámara que viven solo y exclusivamente de sus mentiras y bulos. Y nuestras sanguijuelas viven solo y exclusivamente de las migajas que recogen de las mentiras y bulos, porque saben que hablan para ignorantes a los que pueden explotar para conseguir que en TikTok o en YouTube les paguen como si fueran personas honestas y honradas, que no lo son. Ellas y ellos se llaman influencers, pero que no os engañes. Antes, cuando no existían las redes sociales,
A esta gente se les llamaba estafadores, engañabobos, charlatanes de feria, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos iban a la cárcel porque su avaricia los llevaba a cometer delitos tipificados en el Código Penal. Por eso hemos de tener mucho cuidado a quién seguimos y sobre todo analizar lo que nos tiran, como si fuera un hueso para un perro, desde sus canales, por los que cobran un buen dinero. Yo, ¿qué queréis que os diga? Mi dignidad no me permite, ni mucho menos, soltar ni una sola mentira. Y si alguna vez cometo un error, lo rectifico. Por ejemplo, ha habido muchos que en ese vídeo que me han cerrado me decían, es que han ido muchos andaluces, es que han ido muchos de Castilla y León, es que han ido muchos de Murcia y tal y que cual, sí. Pero cuando yo hice el vídeo, que eran las 3 de la madrugada de entre el 29 y el 30 de octubre, los únicos que iban para Valencia eran los bomberos de Barcelona, que iban por la A7 y que se volvieron porque el señor Mazón les dijo que se volvieran, que no les hacían falta. Luego se unieron todos y evidentemente tengo que decir que España entera se ha volcado, si no de una manera, de otra. Andaluces, murcianos, castellanos leoneses, no les ha quedado más remedio que admitir a catalanes y a los de Euskadi, pero toda España se ha volcado. En fin, no es la primera vez que tengo que rectificar. O no es la primera vez que tengo que explicar por qué digo una cosa en un vídeo y luego tengo que decir otra. Porque cuando hago un vídeo lo hago en ese momento y con la actualidad que hay en ese momento. Que luego la actualidad cambia. Pues perfecto, si va a mejor, perfecto. Pero todo el mundo, la mayoría, quejándose de que, oye, que los murcianos van, oye, que los andaluces van, sí, sí. Pero a las 3 de la madrugada del día, de la noche, entre el 29 de octubre, cuando todo el desastre se había llevado a un montón de gente y había muerto, al día 30, ese día, a las 3 de la madrugada, los únicos que iban eran unos bomberos catalanes. Porque es que ni esperaron a que los llamaran. La UME estaba en las puertas, esperando a que el señor Mazón les diera autorización, porque no podían entrar sin autorización. En fin, que alguien diga que el Estado es una cosa y la comunidad autónoma es otra, es de una ignorancia tal que lo único que uno puede pensar es que es una burricie más de todas esas sanguijuelas que hay por ahí. El Estado es todo. El Estado son los ayuntamientos, el Estado son las comunidades autónomas, el Estado es España entera, el Estado es toda la nación. Cuando la ley habla del Estado se refiere a todo el Estado, a toda España. Yo creo que a lo mejor a alguien le puede llegar esta información. Chicos, chicas, cuesta mucho informar verazmente, porque tienes que buscar información en muchos sitios, hasta que al final consigues dar la verdad. Es muy fácil repetir como loros lo que dicen los profesionales de los bulos y las mentiras. Porque es muy fácil, a la gente ve y oye y no le cuesta nada pensar. Pensar es lo difícil. Buscar información veraz es lo difícil. Chicas, chicos, que tengáis buen día. Seguiremos hablando de todo. No me he olvidado del novio tampoco.